nombre de ti no te escuché al final. Los dioses, no comisionamos. Sí, mira, lo primero que vamos a hacer es hacerle un reconocimiento a nuestra presidenta saliente Isabel Allende, y aquí hay una cosa simbólica, es parte de una liturgia, que es ese agradecimiento de representarlo en una campana, que bueno, no es de plata 100%, pero lo que vale es la cosa simbólica. Y bueno, y decirle a Isabel que la comisión, yo creo que toda está muy agradecida, contenta y valora mucho la tramitación que le dio a los proyectos, la seriedad. Bueno, yo creo que todo en eso, más allá de las diferencias políticas que a veces pueden existir, le queremos agradecer y bueno, y valorar que siga siendo parte de esta comisión y empujando estos temas que son tan importantes. Así que le entregamos la campaña. ¿Puede tomar una foto, Matías? Para que después se la mandemos al Senado. Es la campana. ¿Por qué no nos ponemos al lado todos? Venga. Exacto. La comisión. ¿David? La comisión. Nos faltó nuestro Rafael Pronce. Sí, Siempre bien. Yo voy a decir muy brevemente que agradezco, pero también quiero decir que agradezco a la comisión, porque tuvieron la muy buena voluntad de allanarse. Yo les pedí que hiciéramos 2 sesiones semanales. Creo que ha sido muy positivo poder trabajar. Nosotros sacamos casi 4 proyectos en el periodo del año que me tocó hacerlo, gracias a esta voluntad de trabajar doblemente, que yo además agradezco que el video la mantenga. Es la única forma que podemos sacar adelante proyectos que hoy día son importantes para la ciudadanía, y por supuesto encantada que me quede en la comisión. No tengo ningún ánimo de abandonarla, así que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones. Oye, mi primer punto, pequeña queja para que sepan al Ministerio de Medio Ambiente, porque nosotros teníamos invitada hoy día a la Subsecretaría de Pesca y a Medio Ambiente. Entonces yo considero que es normal que una ministra no pueda venir, que a veces el subsecretario no pueda venir, pero no me parece que nos contesten que no viene nadie y nos digan... No, de Medio Ambiente estoy hablando, David. Entonces, a mí me parece que cuando la comisión invita a un ministerio, si la ministra no puede venir, que venga el subsecretario. Si el subsecretario que no puede venir, que venga el director jurídico, pero que venga alguien. Lo que no es aceptable es que una comisión, cualquiera, en este caso la nuestra, nosotros en Salud no nos ocurre nunca, en la Comisión de Futuro tampoco, es que no venga nadie, que te respondan, no va nadie. Entonces yo llamé y le dije, mire, es inaceptable, nosotros entendemos perfectamente que la ministra, sobre todo en este tiempo, tiene otras tareas, que lo pueda tener su secretario, pero no nos pueden contestar que no viene nadie, porque es una falta de respeto a la comisión. Que venga alguien, que venga el jefe jurídico, que venga el director de lo que quieran, pero que venga alguien. No sé, para que ustedes sepan, porque a mí me parece que es una falta de respeto a una comisión si se invita a un ministerio, a un servicio, que no venga nadie, porque tampoco nosotros le estamos exigiendo que venga el titular, sino que alguien venga. Bueno, ¿tenemos una cuenta? No hay cuenta. ¿Y entonces? Tenemos al subsecretario de Pesca, que no había sido invitado para la sesión, para tratar la situación de la salmonicultura en la región de Magallanes y de la Antártica chilena, especialmente en lo relativo a concesiones, caducidad de las mismas y posteriores ampliaciones. El tema de la pesquera. Sí. Yo le quiero dar la bienvenida y agradecer al subsecretario, a sus asesores, asesoras que hayan podido asistir. Bueno, hemos tenido ya varias sesiones, este es un tema muy relevante para la comisión.
porque a partir de lo que ustedes nos van planteando, nosotros vamos a proponer iniciativas legislativas. Entonces, no habíamos tenido la oportunidad, porque el subsecretario está en Puerto Montt, está en otras labores, de poder tener respuesta a algunas interrogantes, algunas dudas, algunas opiniones también y sugerencias que el subsecretario nos puede hacer en materia de cómo mejorar estos aspectos que tienen directa relación de cómo la salmonicultura puede impactar o afectar los ecosistemas. Entonces, si no hay otro tema, subsecretario, ¿le parece que usted tome la palabra y disponga el tiempo que le parezca porque no tenemos muchas más actividades? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación y saludo a la comisión que está abordando este tema que naturalmente para nosotros como Subsecretaría de Pesca y Acuicultura es muy importante. La verdad es que trajimos preparada una presentación en PowerPoint con un detalle que fue lo que se había solicitado antes, concesión por concesión, con la historia y los antecedentes individualizados. No sé si, señor presidente, le parezca que podamos avanzar en esa exposición y con ocasión de ella podemos ir respondiendo algunas consultas que puedan ir naciendo y las respondo encantado en el momento que parezca oportuno a la comisión. Entonces, para esos fines, el señor Eugenio Zamorano, que es el jefe de la división acuícola de la subsecretaría, es quien haría la presentación. Sí. Bien, por su intermedio, señor presidente, un par de datos de contexto antes, solo para poder entrar de lleno en materia. Es una presentación que tiene harto detalle, como ustedes nos pidieron, concesión por concesión, pero es importante tener en cuenta que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, de alguna manera lo que tienen ustedes en pantalla trata, de manera reducida, de llevar, de plasmar en realidad cuáles son las distintas etapas y los organismos incumbentes en el proceso de tramitación de una concesión de acuicultura. Una concesión de acuicultura, ¿cierto?, parte por una solicitud, ingresa al Sernapesca, después pasa a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, posteriormente participa el Servicio de Evaluación Ambiental o la DIFROL, dependiendo de dónde esté emplazada la solicitud, y participa la Subsecretaría para la Fuerza Armada y finalmente la Autoridad Marítima y la Tesorería General por concepto de pago de patentes de acuicultura. Esto, lo que ustedes tienen en pantalla, es una versión resumida, pero en promedio, como yo les comentaba en la sesión pasada, una concesión de acuicultura se demora 7 años en otorgarse desde que ingresa la solicitud al Sernapesca, ¿ya?, por las distintas etapas en que pasa. También como antecedente contexto, en la región de Magallanes se vivió un proceso de zonificación del borde costero, un proceso que terminó a principios del año 2011, y solamente en ese minuto, cuando se hizo el proceso de macrozonificación, se tenían en vista, por supuesto, las áreas de conservación de la naturaleza al momento de la zonificación. Esta lámina está extraída en la página del Gobierno Regional de Magallanes y simplemente les quería mostrar que en ese minuto teníamos los mismos 3 parques que hoy día ya conocemos: el Parque Bernardo Higgins, el Parque de Agostini, que es lo azul que está abajo, estaba el Parque Cabo de Hornos, que es lo que está mucho más al sur, estaba la entonces Reserva Nacional La Calufes, hoy parque, y estaba ya la Reserva de la Biosfera, que es lo que está circunscrito hoy día, está limitado en el mapa en color azul, ¿ya? También como documento del gobierno regional estaban, hasta antes de la zonificación, estas son las áreas apropiadas que estaban autorizadas para el ejercicio, para poder otorgar concesiones de acuicultura, que son los polígonos o las figuras que están en color azul oscuro. Esas son las áreas apropiadas que existían antes de la zonificación, en donde en el sector sur de Magallanes existían áreas apropiadas del interior de la Reserva de la Biosfera, en este sector acá, que hoy día está incluso dentro del Parque Alberto Agostini esta porción, y en el sector que hoy día, el motivo de la principal discusión, de que son las concesiones que están cerca de Puerto Williams, porque ya en el Canal Beagle, en ese minuto, al momento de la zonificación, ya existían áreas apropiadas. ¿Cómo están definiendo ustedes las áreas apropiadas?
A ver, estas áreas apropiadas que tenemos acá en pantalla fueron definidas en el año 1994 en un proceso que no estaba regulado expresamente en la ley de pesca, sino que más bien fue el resultado de aquellos sectores de trabajo regional donde finalmente se decidió que se podía o no se podía hacer acuicultura sin tener mayor información técnica. Posteriormente, cuando se modifica la ley de pesca, se incorpora la obligación que la subpesca tiene que levantar información técnica de batimetrías, profundidades, incorporar los demás usos del borde costero, establece ciertas prohibiciones que no puede afectar fondeaderos, caladeros de pesca artesanal, etcétera, y establece todo un proceso reglado. Y el mejor ejercicio de ese nuevo proceso son estos unos 13 sitios que se afectaron en el año 2016, que es para sacar las concesiones del parque. Y esas concesiones se hicieron con estudios financiados por la subpesca, con consulta indígena, con consulta a la CRUB, con consulta pública, y finalmente son los sitios. Pero estas áreas apropiadas del año 94, la verdad es que no tienen un informe técnico, no hay consulta indígena, no hay consulta a la CRUB, porque nada de eso Pero es así vigente, ¿no? Siguen vigentes. Y sí. la evidencia científica con la cual se hicieron es bien antigua. O sea, Absolutamente, sí, efectivamente. Eso es un hecho de la causa. Ya, posteriormente a la zonificación, esta es la imagen, ¿cierto?, del área apropiada antes de la zonificación. Después de la zonificación y teniendo en cuenta todos los usos, ustedes se dan cuenta que se desafectó alrededor del 60% de las áreas apropiadas se desafectaron con ocasión de la zonificación. Sin embargo, después del resultado de la zonificación, se dejaron, la región finalmente no hizo, se mantuvieron las áreas apropiadas que hoy día están igualmente en la reserva de la biosfera, que son las que están en este sector, ¿cierto?, y acá en el sector de Puerto Williams. Ok. Ahora, si uno va al detalle más específico del resultado de la memoria de la zonificación, que consta en la página del gobierno regional, respecto del sector del canal Beagle o frente a Puerto Williams, las áreas apropiadas que finalmente se terminaron en el fondo no desafectando, manteniendo igual en posterior a la zonificación, son las que están hoy día acá, que ustedes ven en pantalla, que son en color lila. La única distinción que hizo la zonificación en ese minuto es que esta área apropiada de acá se excluyó para el cultivo de salmones y por lo tanto solamente se podrían otorgar para choritos y algas, y las que están en color verde, que son las que están a la derecha, ¿cierto?, ahí son las áreas apropiadas que quedaron exclusivas para cultivos intensivos, entendiendo que hoy día cultivos intensivos son salmones y abalones de acuerdo a la normativa vigente. Sí, gracias. Sí, efectivamente, este dato de contexto es decirle que en el fondo le estoy mostrando el resultado de la zonificación, de la decisión regional respecto a las áreas apropiadas. Es decir, ya existían las áreas de conservación, estaban las áreas apropiadas y finalmente lo que decide la región es desafectar al menos el 60% de las áreas apropiadas, pero respecto del sector que nos convoca hoy día, la región decidió no innovar en desafectar área apropiada y la única innovación se traduce en que dos sectores del área apropiada se excluyeron exclusivamente salmones, que son los que están en lila, y las que están en verde en realidad quedaron áreas apropiadas para cultivo intensivo, es decir, salmones. ¿Ya? Ahora, para efectos de la presentación, entonces, yo me voy a referir a las 4 concesiones que hoy día que están otorgadas en el sector de la isla Navarino, en el canal Beagle, frente a Puerto Williams, que son el motivo central de la discusión de la comisión. ¿Perfecto? Ya. Bueno, aquí la verdad es que esta es bastante detallada, porque en el fondo describe cronológicamente cuáles son los pasos que se dieron para que se otorgaran cada una de esas concesiones. Y la verdad es que la presentación, si me permiten, vamos a partir, a ver, aquí hay puntos azules y puntos rojos. Para que ustedes entiendan, los puntos rojos son las concesiones que están otorgadas, que son 4. Y los puntos que están en azules son solicitudes que actualmente están en trámite. Por lo tanto, no son concesiones. En ese sector hay 4 concesiones, que son los 4 puntos rojos. Y lo que voy a proceder a detallar ahora va a ser a favor del sentido del reloj, es decir, voy a partir por este punto rojo. Segundamente voy a explicar este, tercero y finalmente el último punto rojo que está a la derecha del mapa. ¿Cuántas son las solicitudes? Las solicitudes que ahí hay 7. Actualmente hay 7 solicitudes de salmones en ese sector. ¿Cuántas jaulas más o menos? Es que eso lo vamos a ver con detalle, senador. Ya. Bueno, respecto a la primera concesión de acuicultura, tiene código centro el 120-101. La solicitud ingresó al Cernapesca el 24 de mayo del 2001, adjuntando, por supuesto, todos los antecedentes que requería en su minuto el reglamento de concesiones de acuicultura. El Cernapesca nos remite a la Subsecretaría de Pesca todos los antecedentes de esa solicitud mediante un oficio que consta en la presentación el 25 de mayo,
e informa conjuntamente, ¿cierto?, de acuerdo a la metodología que existía en esa época, que en ese sector no había presencia de recursos hidrobiológicos que constituyeran banco natural, porque la ley establece de que las concesiones no se pueden otorgar donde hay banco natural, porque de alguna manera la ley protege que los bancos naturales sean para la pesca artesanal a través de otras figuras de afectación que son las áreas de manejo, las AMERF. En esa época, la norma no exigía que se hiciera una publicación radial o publicación en la página web del informe Banco Natural, y eso es algo que innovó la ley del 2010, la 20.434, que modificó la ley de pesca en materia de acuicultura, donde efectivamente, a partir del informe Banco Natural, se obliga a hacer una doble publicación, tanto en la página web de la subpesca como una publicación radial, para que se haga una suerte de consulta indígena, y si hay alguien que tiene antecedentes en contrario, pueda ejercer oposición respecto a ese informe de Banco Natural. ¿Ok? Ahora, puntual, los antecedentes que nos está entregando el oficio que se contesta con 25 de mayo remitió a subpesca conjuntamente con el informe técnico y daba cuenta que no existía la presencia de recursos hidrobiológicos que constituyen un banco natural. Tan rápidamente contestaba un oficio que esto ingresó el 24 de mayo del 2001 y con fecha 25 de mayo se respondió. Sí, lo que pasa es que también en esa época no había una obligación de establecer una metodología de banco natural, y esa es otra mejora que incorporó la ley 2434 del 2010, en donde estableció que la Subsecretaría de Pesca tenía que definir una metodología para realizar banco natural, y básicamente el Senapesca lo hacía con información que tenía de actividades extractivas de pesca artesanal, sin que necesariamente requiera una inspección de terreno, cosa que hoy día sí está a partir del 8 de abril del 2010, es una obligación, y hay una resolución y una metodología de la subpesca en esa materia. Ahí lo que hay evidencia es que no hubo una fiscalización, no hubo una visita en terreno. Claro, en ese minuto no era obligación, hoy día sí, a partir del 8 de abril del 2010 hay una metodología, una resolución de la subsecretaría, y por lo tanto hoy día toda solicitud requiere necesariamente inspección de terreno con presencia del servicio en una metodología que está establecida por resolución de la subpesca. Bueno, como parte del proceso, requiere una vez que ingresa a la subsecretaría, se evalúa que espacialmente no afecta ninguna concesión de acuicultura en trámite, no se sobrepone a nada que en el fondo hubiera obligado en el ordenamiento jurídico. Lo que corresponde es que la subsecretaría le requiere al titular, ¿cierto?, que se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental, y es lo que consta ahí en el punto 4, que eso se hizo en el año 2002. El 24 de septiembre del 2002, mediante carta de la subsecretaría, se le requirió al titular que someta su proyecto técnico de evaluación al sistema. El titular se sometió, y eso finalmente se traduce en otro instrumento que se llama resolución de calificación ambiental, en donde la Comisión de Evaluación de la región de Magallanes aprobó, o calificó, en realidad es el concepto jurídico, que calificó favorablemente el proyecto o la solicitud en comento, y la resolución es del 8 de septiembre del 2004. En forma paralela, con la RCA otorgada, la subsecretaría, dado que esto está en una comuna fronteriza, es deber de la subsecretaría preguntarle en este caso, ¿cierto?, a la Dirección Nacional de Frontera y Límite respecto de la inconveniencia o no de acuerdo a las facultades que tiene la DIFROL, de otorgar o no la concesión, y se hizo la consulta, y el oficio, la DIFROL en su minuto nos respondió de que no existía inconveniente de que se otorgase la autorización de la concesión. Con todos los antecedentes tenidos a la vista, RCA, el antecedente de la DIFROL, más otros antecedentes de plano, etcétera, que no están mencionados aquí para no aburrir tanto a la comisión, la subsecretaría emite un informe técnico, la División de Acuicultura, de fecha 7 de octubre del 2004, en donde aprueba el proyecto técnico de la concesión, y finalmente la subsecretaría de Pesca, que es el deber final de la subpesca, mediante la resolución 929 del 2005, aprobó el proyecto técnico y el cronograma de actividades de la concesión, y ese es como el primer gran hito de la subpesca: aprobar o rechazar los proyectos técnicos, que se nutre de todos los antecedentes mencionados anteriormente. Esa resolución de pesca se remite a la subsecretaría para la entonces Subsecretaría de Marina, hoy Subsecretaría para la Fuerza Armada, y la Subsecretaría de Marina otorgó la concesión de porción de agua y fondo al titular, que en esa época era Construcciones y Carpintería Naval Concar S.A. Posteriormente, se otorga la concesión, y después vienen evidentemente, tiene obligaciones respecto de pago de patente, publicación en el diario oficial de la concesión. En el año 2009, mediante una resolución de la Subsecretaría de Marina, esta concesión fue transferida a su actual titular, que es Pesquera Cabo Pilar. Así que hubo un cambio de titular respecto a la concesión. En el año 2010, el titular, Cabo Pilar, ingresó una solicitud de modificación de concesión de acuicultura. ¿Okay?
al igual que sucede, las modificaciones se someten al mismo régimen que las solicitudes de concesiones, con excepción del Banco Natural, porque evidentemente ya está afectado el espacio, por lo tanto la norma no preveía que se requiriera una nueva inspección de Banco Natural, y se aprobó por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región en el año 2013, calificó favorablemente la modificación presentada. Eso, al igual que en el caso de la solicitud, ¿cierto? Finalmente la subsecretaría aprueba la modificación por una resolución del año 2015 y finalmente, al igual que las concesiones, subsecretaría en ese entonces, ya subsecretaría para la Fuerza Armada en realidad, porque estamos hablando del 2015, aprobó la modificación presentada, incorporó esta modificación en el título concesionario. Estamos hablando acá de la ampliación. Es que viene más adelante el detalle, senador, efectivamente, ya. Ahora, efectivamente, aquí viene una comparación entre lo originalmente autorizado y la modificación. El proyecto que se le autorizó a CONCAR, la concesión original, consistía en 20 balsas jaulas circulares de 22 metros de diámetro con una producción máxima de 1.500 toneladas anuales. La modificación de proyecto técnico que presenta el actual titular, que es Pesquera Cabo Pilar, versa sobre la modificación de las jaulas, porque baja de 20 balsas jaulas a 6 balsas jaulas cuadradas de 30 por 30 por 11 metros de profundidad, incorpora incorpora 10 balsas jaulas cuadradas de 30 por 30 por 10 metros y una producción total que aumenta de 1.500 a 2.500 toneladas también de salmones, ¿ya? Este es el actual proyecto que tiene esta concesión, es decir, esas son las estructuras que tiene aprobadas y esa es la producción que tiene aprobada. Bueno, y además les quería comentar que estas concesiones, al igual que todas las de acuicultura en Chile, hemos pasado por un proceso de regularización cartográfica dada la actualización de las áreas apropiadas, y esta concesión, la subpesca regularizó las coordenadas de esta concesión en el año 2017 y finalmente la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas incorporó esas coordenadas regularizadas con la nueva cartografía en el año también 2017 y las incorporó en el título concesionario. Una pregunta, ¿eso de una de las concesiones? Es la primera, todo esto es de la primera. O sea, las 4 son 10.000 sí. toneladas. Es que Ahora, hay una, yo creo que hay es el menos. criterio de permitir una ampliación cuando no hay nada. ¿Cómo funciona? Porque uno entrega una concesión cuando ha cumplido una meta, por ejemplo, tiene un proyecto de 1.500 toneladas, las cumple y entonces pide una ampliación. ¿Cómo funciona el hecho que se le pueda dar una ampliación a algo que no ha hecho nada? ¿Cómo conceptualmente? Que no ha hecho nada, que no existe, o sea, ahí no hay nada, tiene un proyecto aprobado, usted supongo yo que frente a cualquier ampliación es porque usted ha cumplido un objetivo y le queda chico el proyecto, no se pide una ampliación entonces, pero ahí la ampliación es sin haber nada, sin haberse hecho el proyecto inicial, que era de 20, no hay ninguna de las 20 balsas, jaulas circulares de 22 metros, no existe la producción de los... Y se pide una ampliación. Yo considero que eso es como extraño. ¿Te das cuenta? La ampliación es respecto a un proyecto que está realizándose, que cumple una meta y que tiene que ampliarse para cumplir una meta superior. Sí, presidente, bueno, algo les había mencionado yo en la comisión pasada. Efectivamente, esta es una situación que sucedía en la subsecretaría. Se autorizaron proyectos técnicos, aumentos de biomasa de concesiones que no habían alcanzado la producción o tal vez no habían operado. Sin embargo, la subpesca cambió ese criterio y desde el año 2017 nosotros modificamos el reglamento ambiental para la acuicultura y por lo tanto hoy día nosotros no estamos aprobando, o la subpesca en realidad no aprueba ningún aumento de biomasa en la medida que está expresamente proscrito para una concesión que nunca haya operado. Solamente es posible en la medida que ha alcanzado al menos el 90% de lo que tiene la RCA y por supuesto en ningún caso si el análisis de la información ambiental de los sedimentos de la concesión, que es el monitoreo ambiental que tienen todas las concesiones, da cuenta que está en una condición de anaerobia, es decir, que ambientalmente no está favorable. Si se tomó esa decisión, ¿por qué no se invalidó lo otorgado anteriormente? Que en el fondo es una situación anómala. Lo otro, ahí hay una medida cautelar que es una medida cautelar particular, porque no es una medida cautelar entre un árbitro que es un representante del Estado, es un privado que hace de árbitro, que establece una medida cautelar y sobre texto de esa medida cautelar aparentemente no se caducan las concesiones que deben estar caducas, o sea que es una cosa totalmente, entre comillas, irregular. ¿Cuál es
la razón de eso. Presidente, si me permite, me gustaría contestar esas dos preguntas. Quizás porque son más legales y yo soy abogado, Eugenio es veterinario, entonces me resultan más cómodas. Parece abogado. responsable Eso. del área de salud Sí, y cultura. bueno, efectivamente... Ah, perdón. Para que responda, Andrés. ¿Saber la fecha en que fue modificado por Subpesca el tema del reglamento? ¿Mm? Gracias, presidente. Presidente, respecto a lo primero, todo lo que ocurrió estando el reglamento vigente estaba amparado por el derecho y el reglamento no puede tener un efecto retroactivo en el sentido de hacer aplicable esas nuevas disposiciones a una situación donde esas disposiciones no existían. En el fondo opera de ahí hacia adelante. Entonces, eso es respecto a lo primero. ¿Por qué no se caducó cuando se cambió el reglamento? Porque la ley no lo permite. Y respecto de lo segundo, la verdad es que cuando estábamos preparando esto a mí también me llamó la atención el tema arbitral y buscamos y encontramos los documentos, que los queremos dejar a la comisión. El oficio que llegó del juez árbitro. Quiero precisar que el juez árbitro, si bien efectivamente los arbitrajes son, como quien dice, conflictos entre particulares, como todos los conflictos que se ventilan en la justicia civil, o buena parte de ellos, pero son designados por la justicia y por lo tanto desde el punto de vista del imperio, o sea, de la capacidad que ellos tienen de dictar resoluciones, desde el punto de vista jurídico tienen el mismo valor que se dictaran por un tribunal de letra civil. Y por lo tanto nosotros igual cometeríamos desacato si es que acaso no cumplimos una medida precautoria, que además una medida precautoria de aquellas que están en el 240 del Código de Procedimiento Civil, o sea, de aquellas que la ley contempla, un árbitro designado por un juez civil. Nosotros conseguimos los documentos, que no, el oficio del árbitro y las resoluciones que se tomaron a partir de eso, y lo queremos dejar a disposición de la comisión, si a usted le parece. Perdón. Bueno, creo que algo dije. El reglamento que se modificó en el año 2017, por lo tanto, de ahí en adelante se aplican sus disposiciones y aquellas situaciones que fueron previas al 2017 siguen, digamos, amparadas por la legislación que en ese entonces estaba vigente, tanto legal como reglamentaria en este caso. Efectivamente. Y lo que dice ahí, y aquí ya estoy empezando a navegar en agua más tormentosa, así que, don Eugenio, si cometo, porque esto es, la legislación acuícola es enrevesada. Efectivamente, hay una disposición que dice que si alguien no utiliza la concesión durante 3 años, la pierde, salvo que la razón por la cual no utilice la concesión no sea imputable a sí mismo. Entonces, en este caso, como fue una resolución de la justicia, por decir así, la paralización, y ahí traemos el oficio que vamos a dejar, de toda la actividad de siembra, o sea, toda la actividad que se desarrolla, evidentemente el titular dice, bueno, yo no estoy ejerciendo la actividad en la concesión porque la justicia me lo está impidiendo, y de esa perspectiva no es algo que pueda ser atribuido a su culpa como para traer de esa inacción una consecuencia jurídica como es la caducidad de la concesión. Yo entiendo que un juicio arbitral de 10 años es mucho, llama mucho la atención. Si no hay problema, Josefina, ¿por qué no hace usted una pregunta que tiene interés? Siéntese, es asesora del senador, así que para allá. Mía, asesora. Sí, básicamente, si es que la medida cautelar de la juicio arbitral se encontraba vigente, ¿por qué se permitió el ingreso de jaulas y balsas hace un mes? Si según su información tendrían que ajustarse, la Subsecretaría de Pesca tendría que ajustarse a derecho y nunca revisar ni siquiera el peligro de esa, o sea, el peligro que daba a lugar en la dictación de esa cautelar, ¿por qué se permitió el ingreso de jaulas? Porque además, como es un juicio arbitral, además es ley para las partes, o sea, de alguna manera el titular siempre ha estado en conocimiento de que no puede ingresar elementos y que lo rige esa medida cautelar. Sí, lo que ocurre acá, quizá hay una precisión en la información. Lo que hay acá es una solicitud de parte de ellos de siembra, pero eso no significa que esa solicitud vaya a ser acogida por el Cernapesca o por la Subsecretaría de Pesca. Según lo que me informa don Eugenio, eso no ha sido acogido, hay una petición,
pero no ha sido acogida, y de acuerdo a los antecedentes que acá se están ventilando, ustedes tienen sobre la mesa lo que corresponde para formarse una opinión. Pero lo que me dice el jefe de la división es que esa petición está formulada, pero no ha sido resuelta favorablemente por el Cernapesca, en todo caso, que es la entidad que debe autorizar la siembra. Una cosa anterior, perdón. ¿Por qué tenía medida cautelar? Es que me perdí en el momento Sí. del proceso. A ver, ¿quién la solicitó o a raíz de qué se dio? ¿Este papel, el del árbitro, lo tiene? Yo le explico. Senadora, porque hubo un conflicto entre particulares. Yo desconozco el tema en controversia. Solo el antecedente que tenemos del oficio que se remitió hace 10 años a la Subsecretaría de Pesca dictando esta medida precautoria de paralización. Pero el contenido del conflicto nosotros no lo conocemos porque la Subsecretaría de Pesca no es parte de ese conflicto. Somos simplemente agentes públicos que tenemos que cumplir esta resolución de este juez árbitro. Aunque no me quedó claro, Sí. disculpe porque no entendí mucho el procedimiento. Estando la medida cautelar vigente, ¿puede solicitar ampliación del proyecto? Sí, o bueno, modificación, pero que es ampliación, porque pasa de 1.500 a 2.500 toneladas, entonces para mí es una ampliación. No, pero esa ampliación fue Sí. anterior a la resolución arbitral. Ya. La resolución arbitral, el conflicto se trabó con los nuevos propietarios. Sí, el oficio del árbitro lo tiene ahí, don Eugenio. ¿Usted lo tiene? Sí, lo que se trata acá, usted no tiene ninguna responsabilidad, es dilucidar los hechos para aprender de esos hechos. Además, la comisión, a nombre de la comisión, varios concurrimos a la Contraloría, justamente por estos hechos, porque nos parecían del todo irregular. Además, la Subsecretaría de Medio Ambiente también tenía una visión muy crítica de este gobierno, del subsecretario de los obrados. Entonces, nosotros es muy importante poder tener la mayor cantidad de antecedentes para saber qué tenemos que legislar y además porque comprometimos al menos varios de los senadores que estamos acá ir a la Contraloría y ya hicimos la presentación para poder llegar a un resultado respecto a esto. La verdad, bueno, efectivamente usted tiene razón y le agradezco que lo señale, que naturalmente nosotros no tenemos mucha responsabilidad, esto pasó hace 10 años atrás. Solo decir, no quiero, como soy abogado, trato de buscarle la explicación y el sentido a las cosas de buena fe, dejando de lado que haya algo, en fin, que sea reñido con la ley. Entonces, si leo acá el detalle, dice que, si me permite leer un párrafo, presidente, solo un párrafo muy breve, dice que mediante oficio del 1161 del 28 de enero del 2009 se notificó a la Subsecretaría la resolución de fecha 30 de diciembre del 2008 del Tribunal Arbitral de Osorno, causa rol A1/2018, del juez árbitro Roberto Ignacio Ávila Bedecarratz, que concedió como medida precautoria la suspensión total de operaciones, ingreso de peces y de estructuras flotantes, pontones, balsas, jaulas o cualquier otro bien mueble respecto de la concesión de acuicultura. Entonces, claro, insisto, tratando de interpretar por qué ocurrió esto así, la lectura estricta implica prohibición de operar. O sea, lo que uno entiende, porque yo acá tengo fotos de la balsa, que entre comillas está cautelar, está vigente, se aprobó el 2009. Claro, y el 2010 ingresó la solicitud de modificación, los Entonces, antecedentes claro. que nos acaban de entregar. Entonces, Sí, no que- debiera existir ninguno de esos procesos en curso, porque la cautelar todavía sigue, Sí. sigue vigente. Entonces, por eso que Eso la le pregunta preguntaba que hace por qué. Isabel Sí, es por eso. pertinente y la que hace la asesora del senador también, en el sentido por qué si hay una cautelar que justamente impide eso, se están permitiendo la instalación de balsa y el 2010 el Subpesca admitió generar trámites para cambiar proyectos técnicos porque Sí. había una cautelar. ¿te das Es cuenta? verdad, yo me voy no, a... no debiera haberse hecho ninguno de esos procesos. Lo que pasa, senador, y insisto que me voy a aventurar en buscar una explicación de buena fe, dejando de lado simplemente la imputación de un hecho reñido con la ley vigente, es que la cautelar en el fondo debe ser interpretada en sentido estricto, y lo que la cautelar prohíbe es la siembra de peces.
no prohíbe la realización de cualquier acto o contrato sobre esa concesión. Dice Suspensión total de operaciones, claro, de ingreso de peces, de estructura flotante, Exacto. y lo que hay hoy día son estructuras flotantes. claro, por eso. Es que Pontones, eso, balsas, jaulas o cualquier otro bien inmueble contra de las concesiones, bueno, etcétera. claro, no podía operar. Entonces, frente a la pregunta de la senadora, yo me aventuro a interpretar de que como la precautoria decía que no podía operar, no puede operar, pero no implica una prohibición total de realizar actos sobre eso. Me aventuro a esa explicación que quizás es mala, pero es la que No me se ocurre. aventure porque usted no tiene responsabilidad. Sí, pero quiero interpretar de buena fe, de algún modo, esto, señor presidente. Y lo segundo es respecto de las balsas que están instaladas ahora. Le reitero algo que dije al pasar, en el sentido que me señala el jefe de la división, que hay una petición de siembra, pero esa petición no ha sido acogida ni por el Cernapesca, hasta donde nosotros tenemos antecedentes, y entiendo que eso va a ser así porque esta cautelar está vigente y prohíbe la siembra. Pero la cautelar prohíbe estructura flotante, pontones, o sea, eso es totalmente ilegal lo que se autorizó, independientemente que lo haya hecho. Es verdad. Ahora, presidente, no es por tratar de evadir mi responsabilidad en este minuto, pero ese aspecto de fiscalización es competencia del Cernapesca. Nosotros dictamos como quien dice, las resoluciones, pero no estamos, por decirlo así, con los pies en el agua. No es que quiera eludir, sino simplemente tratar de describir cómo funciona el sistema en el presente, señor presidente. Al respecto, porque el alcalde de la comuna de Cabo de Horno manifestó en las reuniones anteriores que una de las preocupaciones y la razón por la cual asistía a esta comisión era porque a partir del 27 de abril se iba a efectuar una siembra, entendiendo que es Cernapesca la entidad fiscalizadora. Pero sería importante dilucidar, porque de acuerdo a lo que yo entiendo en esta comisión, eso no podría ser viable de acuerdo a la misma cautelar. Yo creo que sería muy importante, porque nosotros queremos ayudar a la comunidad y al alcalde que vino acá, a la comunidad yagana. Esta cautelar hace que toda estructura ahí sea ilegal, lo señala la cautelar, y que la siembra que se quiera hacer el 27 de abril también sería ilegal. Yo lo que quiero pedirle, nosotros vamos a hablar con la instancia Cernapesca, pero sería muy importante que ustedes nos ayudaran comunicándose con ella para advirtiendo, porque a lo mejor Cernapesca, entre las miles de tareas que tiene, no tiene a lo mejor claridad de la situación de acá, de que dado que hay una cautelar del 2009 que señala expresamente que no se pueden establecer, como digo, infraestructura flotante, pontones, balsas, jaulas, cualquier otro bien inmueble en relación a esto, el hecho de que ya existan esa infraestructura ilegal y menos que, como usted dice, está expresamente prohibido la siembra, que se vayan a establecer siembras. Entonces, nosotros no queremos generar conflictos, sino queremos que se dilucide eso y que la comunidad que tiene pocas garantías y pocos derechos, esos pocos derechos y garantías que existen, que protegen a la comunidad, en el sentido que la comunidad se opone a esto, por lo menos estén concretadas, estén cumplidas, del punto de vista que son garantías mínimas, pero a las cuales las personas tienen derecho. Sí, subsecretario. Yo agradezco el interés de la comisión y yo personalmente ahora estoy entrando más en el detalle de una concesión en particular. Les pido indulgencia frente a mi falta de conocimiento tan técnico, que son tantas en todo el país y este asunto es enrevesado, pero lo que sí me quiero comprometer es a tomar contacto con el juez árbitro y preguntarle qué pasa con la cautelar, porque capaz que también la haya alzado y no nos haya notificado a nosotros, a lo mejor le notificó al Cernapesca, vaya a saber uno. Yo voy a tomar contacto con él y le voy a pedir si es posible que nos emita como quien dice, un certificado, un documento, a ver si se accede. Ahora, para saber el estado actual de todas maneras, nosotros todo esto lo vamos a documentar y se lo vamos a oficiar a Cernapesca para que por lo menos tome conocimiento. De ahí les pedimos a ustedes colaboración también en entregar la información. Sí. Bien, presidente. Bueno, esa es la concesión 1 de 4. La segunda de las 4 concesiones, las fechas son bastante similares en realidad, se van repitiendo algunas cosas. Aquí también la solicitud, o sea, la
La solicitud ingresó el 24 de enero del 2001, la anterior ingresó en mayo, recuerdan ustedes, con fecha 25 de mayo el Perdón, Senapesca. solo para Carolina. Carolina, fíjate que la solicitud ingresa el 24 de enero no, es que la otra, en la anterior solicitud ingresaba un día y al día siguiente le decían que no habían bancos naturales, o sea que ni siquiera habían ido a ver, no hubo revisiones, para que tú, senadora, ya por lo menos lo tenga en... Continuemos nomás. Ya, entonces la solicitud ingresa al Cernapesca, ¿cierto? El 24 de enero, Cernapesca regional. Finalmente, el 25 de mayo del 2001, el Cernapesca nacional remite a la subsecretaría los antecedentes con todo lo que mandata el reglamento de concesiones marítimas y, como bien mencionaba el senador, también el antecedente emitido por Cernapesca de que en ese espacio no había recursos hidrobiológicos. Al igual que en el caso anterior, ese informe no se publicó porque la ley en ese minuto no contemplaba la publicación del informe de Banco Natural, cosa que hoy día sí sucede a partir de la ley 2434 del 2010. Hay una publicación web y radial. Y hoy día sí está definida la metodología para evaluar el Banco Natural, que requiere necesariamente la inspección de terreno por parte del Cernapesca, no como sucedía antes de la 20.434. En el año 2002, el 24 de septiembre, la subsecretaría le requirió al titular someter su proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. El titular se sometió y finalmente la Comisión de Evaluación de la región calificó favorablemente el proyecto con la resolución de calificación ambiental del 8 de septiembre del 2004. Al igual que en el caso anterior, se le hizo la consulta a la DIFROL, quien manifestó en el oficio que ustedes ven en pantalla que no tenía inconveniente que se otorgase la solicitud o la concesión la solicitud que se está requiriendo. La Subsecretaría de Pesca, con todos los antecedentes, elabora el informe técnico y aprueba el proyecto técnico de la solicitud en el 15 de octubre del 2004. Y ese informe técnico finalmente se incorpora en la resolución que aprueba el proyecto técnico de cronograma de actividades de parte de la Subsecretaría de Pesca, que se aprobó el 1 de abril de 2005. Todos los antecedentes se remitieron a la entonces Subsecretaría de Marina, quien mediante resolución 1314 del 2005, finalmente otorgó la concesión de acuicultura al titular, el mismo de la primera solicitud, Construcciones y Carpintería Naval Concar S.A. Posteriormente, en el año 2009, mediante la resolución de la Subsecretaría de Marina 2040, esta concesión, igual que en el caso de la primera, fue transferida a su actual titular, que es Pedro Pilar. El actual titular ingresó en el año 2010 una solicitud de modificación de concesión de acuicultura, la que fue aprobada ambientalmente por la Comisión Regional en el año 2013, con la RCA 214 del 12 de diciembre. Esa RCA, el titular la ingresa a la Subsecretaría aprueba la modificación con la resolución 303 del 5 de febrero del 2015, y finalmente se remiten los antecedentes para la Subsecretaría, para hoy Fuerzas Armadas, quien aprobó esa modificación mediante la resolución que ustedes ven en pantalla. Respecto del objeto de la modificación, al igual que en la lámina anterior, en el lado izquierdo ustedes tienen el proyecto original, es decir, lo que se otorgó el año 2005 a Concar, 20 balsas jaulas circulares de 22 metros de diámetro y una producción máxima autorizada de 1.500 toneladas de salmones al año. Y el proyecto modificado y el actualmente vigente son 9 balsas jaulas cuadradas de 30 por 30 por 11 metros de profundidad, 5 balsas jaulas cuadradas de 30 por 30 por 16 metros y una producción de 2.500 toneladas de salmones por año. Al igual que en el caso anterior, estas concesiones también están regularizadas cartográficamente por la Subsecretaría de Pesca y por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas en el año 2017. En el fondo, estas concesiones están con la nueva cartografía, la cartografía digital, que como le llaman los geógrafos. De concesión de la misma empresa que después se transfirió a otra, pero las 4 son de la misma. Exactamente, senadora. Bien, el tercer caso ingresó el 24 de enero, son bastante similares las concesiones en realidad. Pero esto me llama la atención por la fecha, que es muy similar. Esto es la única manera que puede operar, digamos, o es una manera de fraccionar para aparecer como concesiones distintas, pero son la misma empresa, el mismo titular. Entonces yo no entiendo si es razonable, usted que es el experto en esto, en la división de salmonicultura, ¿es la única manera que tiene de operar o es una manera de fraccionar para no aparecer con 4, como si fueran poco menos que 4 concesiones diferentes, aunque es la misma empresa? Eso no me... O sea, la verdad es que yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, porque
o sea, lo que pasa es que hoy día las áreas apropiadas son, por así decirlo, baños disponibles para que se tramiten solicitudes. Entonces, la limitación que existe es que en realidad se pueden tramitar tantas solicitudes como pretenda el titular sin que necesariamente la ley reconozca que haya o no una fragmentación explícita del proyecto. Y es por eso que hoy día estamos con muchas solicitudes de concesiones y la gran mayoría de ellas se rechazan porque se sobreponen unas contra otras. Entonces la ley no establece una limitación específica. Productivamente, hoy día una concesión de salmones se puede desarrollar en una superficie de hectárea. Una superficie más grande efectivamente requiere otro tipo de evaluación, por lo tanto, más allá que hablar de fragmentación, más bien es el resultado de que hoy día el sistema permite de que en el fondo ingresen tantas solicitudes como se le ocurra. Pero no hay capacidad de carga tampoco del ecosistema. Claro, las áreas apropiadas no tienen, en su minuto no tenían fijada un gran proyecto, lo pueden subdividir en 4 proyectos menores de 10 hectáreas y tiene un requisito distinto que si presentaran uno de 40 hectáreas. Esa es la realidad. Eso que uno debiera modificar, o sea, debiera establecer un criterio que es como el salame, o sea, en vez de hacer el impacto global, se hace por cada una. Por eso, de alguna manera, nosotros, la subsecretaría, con estas nuevas áreas que se aprobaron en Magallanes en el año 2016, cambia sustancialmente la mirada, porque pasa de tener grandes paños de áreas apropiadas donde había un número ilimitado de solicitudes a afectaciones de polígonos, donde cada polígono va a ser una concesión y donde hay una evaluación técnica de cada polígono, evaluación ambiental y oceanográfica de cada polígono, respecto al cual se puede presentar solo una solicitud y tantas solicitudes. Por lo tanto, con esta nueva mirada, si hay 13 sitios afectados, no podrían haber más que 13 solicitudes, porque se afectan polígonos y no grandes paños de áreas apropiadas. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la legislación actual permite siempre que una misma empresa presente proyectos que están vinculados, subdivididos, por ejemplo, en fracciones más pequeñas. O sea, claro, en eso no tenemos no hay limitación. O sea, podría. No hay la lógica. Sí. Ahí yo entiendo que se invierte la lógica, porque antes se solicitaba la concesión, pero tú no tenías ninguna información previa. En cambio, hoy día lo que se hace es que la Subpesca sí hace la evaluación previa de ese sitio para garantizar que se puede instalar sin que sea incompatible con otras actividades, por decirlo de alguna manera. Ahora, la duda, y quizás, claro, al final de la presentación, es en el caso de Magallanes, ¿cómo se da ese proceso? Porque estamos discutiendo, me contaban que recién después de 8 años se están empezando a relocalizar las que sacábamos de los parques, que además, como vimos en la sesión pasada, ahora van a una reserva donde también hay duda, y parte de lo que preguntábamos es si están las condiciones o no, o si hay otros espacios, porque si la empresa tuviera disposición, estoy pensando en voz alta, de dejar esas concesiones, si es que se le garantiza, como se hizo la vez pasada, otro espacio, ¿existe efectivamente otro espacio que en condiciones seguras para los ecosistemas pueda destinarse para salmonicultura y tiene que ver con prioridad? No sé, esas son como las preguntas. ¿Se la respondo ahora, senadora? Para que no... Respóndale y después sí, continuamos. Para que no se me olvide. A ver, en el caso de Magallanes, efectivamente, fue un proceso largo porque partió alrededor del 2012, en donde se hicieron primero los estudios, después de los estudios, que duraron aproximadamente 2 años, después se hizo una consulta indígena con el convenio 169, de esto estoy hablando de los 13 nuevos sitios que se afectaron para relocalizar o sacar las concesiones del Parque Nacional. Se hizo un proceso de consulta indígena que duró aproximadamente también 2 años con el convenio 169. Posteriormente se sometió a consulta a la CRUB, a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, que es donde efectivamente se define dónde se hace acuicultura. Se propusieron varios sitios y la CRUB finalmente rechazó varios sitios porque afectaban con la pesca artesanal, con distintas otras cosas, y solamente aprobaron 13 sitios, que son los que finalmente se transformaron, bueno, después se hizo el proceso de consulta pública, que es lo que dice la ley, y finalmente se plasmó esto en un decreto del año 2018, en donde se afectaron estos 13 nuevos sitios. Entonces, claro, ahí efectivamente, como dice la zona ahora, hubo un cambio sustancial, porque ya no, primero son áreas con estudios, a diferencia de las anteriores, el año 94, que fue más bien donde había espacio, no generaba conflicto, por así decirlo, se generaron las áreas apropiadas. Lo segundo, se hicieron todas las consultas y efectivamente los estudios fueron oceanográficos y batimétricos que dan cuenta que son sectores apropiados desde el punto de vista técnico para desarrollar acuicultura. Hay que pensar que en ese minuto
no estaba la reserva a la Calufes, no estaba el parque en su minuto. Hoy día sí, hay un parque Cahuéscar y una reserva Cahuéscar, cuando se hicieron los estudios de la consulta indígena. Y por lo tanto, efectivamente, se afectó porque fue la región que rechazó los otros sitios y fueron los únicos que aprobó en el sector de la reserva, entonces a la Calufe, hoy Cahuéscar. Ahora, si hay o no voluntad de los titulares de poder salir, es algo que evidentemente hay que plantearlo con los titulares. La normativa podría crear tal vez incentivos, como sí lo hizo en el tema de los parques, que en el fondo tengan incentivos para sacar las concesiones, podría ser una alternativa. Ahora, respecto de sectores que no tengan alguna figura de protección en la región de Magallanes, no tengo el dato exacto, pero creo que es escaso en realidad. No tengo el dato cierto, pero creo que quedan pocos espacios en la región de Magallanes. Había cuenta que existe la Reserva de la Biosfera, la Reserva Nacional Cahuéscar y los distintos parques. Creo que hay poco espacio para generar nuevos estudios, porque además, como parte de la zonificación, todo el sector de Natales quedó desafectado de las áreas apropiadas. Entonces se rechazó la acuicultura en varios sectores, además, como parte de la zonificación. Entonces los espacios son bien acotados. Habría que revisar. Las otras. Claro, la empresa que quiere iniciar operaciones es Nova Austral, que es la misma empresa que tiene las concesiones que están en el interior del parque y que está iniciando el proceso de relocalización. Bueno, eso será. Y esas 13 ya están asignadas. O sea, están afectadas y la empresa presentó solicitudes de relocalización en esos 13 sitios. Y está en el fondo avanzando el proceso, si mal no recuerdo, creo que prontamente debiera ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental la empresa. ¿Ya? Pero efectivamente un proceso largo porque estudios, consulta indígena, consulta a la Cruz, después el decreto de afectación y después parte un proceso de cero, en el fondo que parte de ingresar a Cernamesca con el mismo flujo que les mostré en la primera lámina. Las relocalizaciones se someten al mismo proceso de las concesiones. Bien. Presidente, un tema que para nosotros es importante, que se tenga en cuenta por la aplicación de la ley. El artículo 67 dice: los cultivos intensivos, cultivos extensivos de especies hidrobiológicas exóticas mantendrán una distancia mínima de 1,5 millas náuticas de parques marinos y reservas marinas. En los casos que las áreas protegidas terrestres colinen con el mar, la zonificación del borde costero deberá establecer una franja marítima, etcétera, etcétera. Después, en el artículo 158 se establece una excepción. Pero, ¿por qué digo que es importante que la ley sea una ley integral? Porque esa excepción viola la Convención de Washington. Ustedes tienen una norma, que es un tratado internacional, que es la Convención de Washington, que impide afectar áreas silvestres protegidas o reservas. Entonces, mal vale una norma que es de jerarquía inferior respecto a la no aplicación de una norma superior. Porque el artículo 158 dice: las zonas lacustres, fluvial y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de la Silvestre Protegida del Estado quedarán excluidas de toda actividad pesquera, extractiva y acuicultura. No obstante, dice, en las zonas marítimas que formen parte de reservas nacionales y forestales podrán realizarse dicha actividad previamente, previa autorización de organismos. Eso es un tema de una colisión de normas, una superior que es la Convención de Washington y una de menor jerarquía que es la ley. Entonces, un poco para que lo tengamos claro, de que nosotros estamos obligados a aplicar ese tipo de convenios o tratados internacionales, que aquí no se estarían aplicando. Yo lo digo porque yo presenté una vez una acusación constitucional contra un ministro de mi partido, en el año 2002-2003, de haber sido un ministro de Obras Públicas que sacó agua del Parque El Lauca. Y el argumento de la acusación constitucional fue justamente el no cumplimiento de la Convención de Washington. Eso es lo que ha permitido que los parques nacionales no sean desafectados por la minería. Entonces, lo quiero plantear para un poco el procesamiento interno. Yo sé que es un tema que a veces escapa de acá, pero yo creo que también es bueno señalarlo. Presidente, en la línea de la conversación que tenemos hoy día, el tema de la moratoria. El año 2010 se estableció un periodo de moratoria de 2 años, pues 5 años, 10 años, vence el próximo año en abril. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? Yo creo que eso hay que prorrogarlo, o sea, seguir entregando concesiones de acuicultura, donde ya hay muchas
otorgadas, solo las que están en funcionamiento muestran cierto saturamiento, porque si no, no se explica Cabo de Horno. Cabo de Horno es por la expansión necesaria de la industria, de Chiloé, Aysén, y hoy día por algo la irrupción en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Entonces, pedirle la opinión también al subsecretario respecto a qué va a hacer el Ejecutivo, qué está pensando con lo que yo creo debería ser una nueva prórroga de la moratoria en tema concesiones. A ver, primero quiero explicar un poco qué está diciendo la senadora, a qué se está refiriendo específicamente, porque nosotros este tema tenemos una decisión como Ejecutivo. Primero, la senadora se está refiriendo, si interpreto bien, a un informe de la Contraloría, este es el origen de todo, un informe de la Contraloría emitido el año 2008, que señala que prácticamente toda o buena parte de las concesiones están mal ubicadas, porque cuando se otorgaron no existía el GPS o no estaba tan masivo en Chile y se hacían con referencia geográfica y no con cartografía digital como señala. Para poder relocalizar, el proceso de relocalización, como dice el jefe de la división, es un proceso largo que demora 7 años y en ese entonces, esto fue en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se tomó la decisión de impulsar una ley para facilitar, por decirlo así, el proceso de las relocalizaciones de las concesiones acuícolas. Esa ley fue promulgada el año 2010. Luego, el año 2015, se prorrogó la ley, porque entre el 2010 y el 2015 no se avanzó mucho en eso. Y ahora, tal como señala la senadora, se vence el próximo año. Nuestra opinión es que seguir prorrogando y prorrogando plazos para relocalización en circunstancias que no ha comenzado de manera intensiva el proceso de relocalización no tiene, tiene poca presentación pública, porque podemos seguir prorrogando y prorrogando. Y por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer es partir de manera muy decidida como quien dice, la propuesta de la Subsecretaría de Pesca para las relocalizaciones. Lo que se ha hecho hasta ahora es iniciar procesos de conversación para hacer de común acuerdo, por decir así, con distintas empresas y el proceso de relocalización. En general, la inspiración que viene desde el gobierno anterior y que nosotros compartimos es que preferimos que hayan menos concesiones más grandes en vez que muchas concesiones pequeñas, por varias razones. Primero, porque la rotación de las jaulas se produce dentro del mismo espacio de la concesión y no se están trasladando de un lugar a otro. Y en segundo lugar, porque al haber menos concesiones más grandes es más fácil la fiscalización. Nosotros vamos a plantear prontamente, las próximas semanas, un mes, para dar una cifra redonda, como quien dice, una carta Gantt de la propuesta que le vamos a hacer al mundo de la salmonicultura de relocalización. En la medida en que nosotros empecemos a avanzar en ese proceso, si no alcanzamos, es difícil alcanzarlo, el próximo año creo que estarían las condiciones para poder aspirar a una ampliación. Pero si no hemos comenzado ese proceso de manera decidida, una segunda ampliación como que carece de justificación y pareciera simplemente que se están dando más plazos y más plazos, pero sin una voluntad real de ocupar esos plazos para los fines que se han propuesto en esa ley. No sé si respondo su pregunta. En todo el país. Carolina y después Jiménez. Solo para entender, la relocalización es en qué regiones, qué extensión abarca, en los parques en general, en todos. No, se refiere a las concesiones acuícolas en todo el país. En todo el país, no en una zona en particular. Pero tiene que ver también con temas de saturación, o sea, ¿cuál es el criterio para relocalizar? El fundamento es que la Contraloría hizo un informe y señaló que comparando el decreto que se otorga a la concesión de donde estaban hay algunas que están totalmente desubicadas y hay otras que tienen un problema que están, como quien dice, en el espacio, pero un poquito corridas. Entonces nosotros distinguimos ahí, porque hay otra ley que se está tramitando acá en el Senado, que es la ley de relocalización de concesiones de mitilios, de choritos. Y ahí se estableció la diferencia entre los que son las relocalizaciones, que son traslados, a los que son los meros ajustes cartográficos, que son ajustes dentro del mismo espacio. Por lo tanto, quizá un futuro proyecto de ampliación, si se dan las condiciones que antes señalé, creo que sería adecuado establecer esa diferencia entre meros ajustes cartográficos y traslados, porque evidentemente lo primero es menos dañoso, por decirlo así, o requiere
menos complicación si es en el mismo lugar que trasladarla completamente a un lugar distinto. No sé si, senadora, gracias. Sí, es que yo lo que entiendo del Ejecutivo es que no, en principio no existiría una voluntad de continuar con porque la moratoria es no entregar más concesiones acuícolas. El origen quizás hace el año 2010 tenía que ver, la relocalización respondía al tema también del virus ISA, fue la propia industria la que se vio obligada a ordenarse en la ocupación del territorio marítimo. Entonces, por eso yo voy a insistir en la pregunta, que se han visto o decidido qué van a hacer con el tema de la moratoria en abril del año 2020. ¿La van a ampliar o van a o con eso, porque en esto se da espacio para otorgar nuevas concesiones? O sea, por eso digo, la relocalización era un efecto de y a causa de el tema del virus ISA. Entonces, por eso me interesa tanto ese tema. Gracias. Claro, yo lo enfoqué desde el punto de vista de la relocalización y no de la consecuencia que usted señala, que es la moratoria. Mantengo lo que señalo, senadora, en el sentido de que nosotros, en la medida en que el Ejecutivo muestre al Parlamento que está avanzando en aquellas atribuciones especiales que se otorgaron en el 2010 y se lograron en el 2015, nosotros creo que tenemos la autoridad para pedir ampliación en la medida que comencemos a avanzar con decisión. Pero si en el fondo vamos a continuar pidiendo plazo y plazo para la relocalización, con las consecuencias que usted señala, pero en definitiva, sin avanzar en ese proceso, creo yo que no es lo que se espera de esas leyes, o por lo menos el espíritu que tuvieron los legisladores al momento de acceder a que esos proyectos se transformaran en ley vigente. Nosotros, como estamos trabajando en proyecto de ley, vamos a plantear ahí les vamos a pedir su cooperación, de que una concesión no puede ir contra el interés público. Y acá, evidentemente, toda esta zona de protección ambiental, de parques, de reserva, es interés público. Y yo creo que eso es muy importante. Y luego, yo creo que se requiere una modernización de esta normativa. O sea, ustedes son conscientes que esta normativa está totalmente sobrepasada, porque si hubiera funcionado la normativa, nunca hubiera ocurrido el desastre de Chiloé, y seguimos con la misma normativa que permitieron el desastre, que es un ecocidio. Y es porque la manera de otorgar estas concesiones han ido mejorando algunos aspectos, pero todavía en lo sustantivo no ha cambiado radicalmente. Entonces es muy importante que, si Chile va a ser uno de los productores mundiales de salmonicultura, y nosotros no estamos contra eso, se haga primero con una evidencia científica, que no puede ser la evidencia científica que dio origen a toda esta normativa y a todas estas decisiones, zonificación, entre otras, porque, Carolina, el otro tema es que la zonificación de tu región se hizo el año 94. O sea, con evidencia científica de los años 80, que era como la edad media o la prehistoria de la ciencia. Entonces, también hay que readecuar las nuevas definiciones a otros criterios que son, y decisiones que se tomaron ayer, hoy día yo creo que ya están totalmente sobrepasadas, porque los impactos que esto está teniendo es dramático, y para la propia industria es un riesgo mayor. O sea, los grandes responsables de los virus ISA yo diría, no solo los empresarios, son las políticas públicas que permitieron que se establecieran zonas de densidad, de sobrepoblación, de aplicación de antibióticos, de no monitoreo de los fondos marinos, que finalmente llegan a una situación sanitaria que explota, que es como una tormenta perfecta que se da juntando todos esos antecedentes. Bueno, pero justamente el objetivo de la comisión es seguir recogiendo todos los aspectos para poder... ha sido muy interesante hasta ahora. Así que le damos la palabra. Solo para aportar algunos antecedentes, después de que ocurrió la crisis del virus ISA, la reglamentación sanitaria cambió de manera drástica, y un último ajuste nos correspondió, así que lo conozco un poco mejor, nos correspondió a nosotros, bajando la tabla de densidades por jaula, porque la proyección del crecimiento era mucho mayor de lo que en nuestra opinión la seguridad ambiental exigía, y por lo tanto nosotros bajamos la densificación de jaula y también bajamos los criterios de aquellos que tenían el programa de reducción de siembra, los PRS. En todas
las normas vigentes reglamentarias, como quien dice, subimos el estándar sanitario en el sentido de evitar porque la historia de los que estuvieron involucrados en la crisis del virus ISA indican que en buena medida se produjo porque en ese entonces hubo como que una explosión ilimitada de cultivos y había una saturación completa, y por lo tanto se advirtió que una manera de controlar esto era precisamente reduciendo la densidad por jaula. Y nosotros tomamos una decisión este año porque las proyecciones de siembra nos arrojaban un cierto riesgo. Y por lo tanto estamos tomando todas las medidas, y por supuesto que cuente usted, presidente, y la comisión con toda la colaboración que sea del caso por parte de nosotros para poder alcanzar los objetivos que la comisión se fije técnicamente, y si nosotros podemos aportar en eso, cuente con esa ayuda. Presidente, sí, no solamente, presidente, enfatizar de que entiendo que de repente se producen esta suerte de conflictos respecto de áreas de concesión acuícola en sectores que están bajo una protección distinta, ¿verdad? Parque u otras nominaciones. Y supongo que esto también, ¿no es cierto?, va a gatillar cambios sustantivos en la forma, los procedimientos que se tienen que llevar adelante. Muchas de estas concesiones ya tienen una larga historia que escapa, son varios años atrás, en los cuales se otorgaron sin tener presente, o los que se tenía presente en ese minuto eran elementos muy superficiales respecto de la condición ambiental que se producía con estas concesiones, y menos con las áreas de protección. Ahora, eso también nos impone, por un lado, resguardar esa materia, pero por otro lado también entender que esto es una actividad económica que hay que darle sustento. Nosotros en la región tenemos, yo en lo personal, fuertes críticas respecto de la forma como la empresa, ¿no es cierto?, está desarrollando su actividad. Y más aún también con mi planteamiento respecto a sus conductas ambientales, porque vemos, bueno, y hay un esfuerzo de la propia empresa por limpiar su basura, ¿verdad? Pero es su propia basura la que está generando problemas también de efectos ambientales en esa dirección. Las prácticas sociales, las prácticas laborales, porque hoy día la industria del salmón es una industria relevante a nivel del país, un sector estratégico por el impacto que tiene en la generación de actividad y en la generación económica que produce. Por lo tanto, en ese contexto, dado la significación que está adquiriendo después del cobre, el salmón, es lo que hoy día está dando muchos recursos. Bueno, ¿cómo lo vamos a diseñar de aquí para adelante para que las malas prácticas o las prácticas indebidas evidentemente no estén en este contexto? Por eso yo quisiera ver esta cosa de un tema mucho más global, ¿ya? Como dijo el senador Girardi, aquí no estamos contra la industria. Lo que queremos sí es que se hagan las cosas como corresponde, ¿ya? Y creo que en ese tránsito hay todavía mucho que esperar de las propias conductas que tiene la empresa, además de la necesidad a lo mejor de establecer nuevos ámbitos regulatorios respecto del proceso de gestión y de la propia ley en general. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que nosotros como gobierno lo hemos señalado públicamente, así que me atrevería a decirlo acá, que hemos programado para este año el envío de una ley acuícola. Básicamente con dos énfasis. Uno es un poco viendo, bueno, ustedes saben que Chile es el segundo productor mundial de salmones después de Noruega, y pasamos al segundo después de la crisis del virus ISA. En ese entonces éramos los primeros, pero nos costó claro ser los primeros y hemos ido aprendiendo. Y lo que están haciendo los países más desarrollados, Japón, Noruega, en fin, en materia de acuicultura, es la acuicultura oceánica, que tiene varias ventajas en relación a lo que acontece en la acuicultura en aguas interiores. Por de pronto, la existencia de las corrientes marinas hace que exista un mayor o un menor más bien riesgo de contaminación que aguas que están más aposadas, más estancadas. Pero además nosotros tenemos un tremendo mar. Y tampoco se trata de favorecer tan solo o únicamente o pensando en el gran capital, porque la ley del INDESPA, que fue aprobada por este Parlamento, por el Congreso, y que nosotros estamos implementando, esperando que la Contraloría tome razón del DFL, establece como beneficiarios del INDESPA, que es como una suerte del INDAP del mar, a los acuicultores a pequeña escala. O sea, la ley va a poner recursos para que la acuicultura pueda ser también desarrollada, no tan solo por grandes capitales, millones de dólares, sino que también por pescadores que puedan tener una actividad alternativa para complementar sus ingresos. Y por lo tanto, dado que el INDESPA va a incentivar esta acuicultura a pequeña escala, hay que ver
porque ustedes ven que las aguas interiores están bastante saturadas, si se puede usar esa expresión, y por lo tanto con mayor razón es mirar lo que están haciendo otros países y tratar de aspirar hacia el desarrollo de la acuicultura en alta mar. En eso estamos abocados hacia el futuro. Por lo demás, si uno ve las experiencias novedosas, en realidad se está haciendo acuicultura en tierra. En Estados Unidos, por ejemplo, en Miami se están haciendo, se llaman landscape, grandes en piscinas, digamos, no, más que piscinas, son como una especie como de unos tambores de acero inoxidable gigante. Incluso se ha señalado que si esa tecnología se empieza a desarrollar de manera más, como quien dice, intensa, en Estados Unidos, eso se equivaldría como al salitre sintético para nosotros en relación a lo que acontecía con el salitre natural, porque evidentemente nuestro principal mercado es Estados Unidos, Brasil y China, pero fundamentalmente Estados Unidos. Por lo tanto, estamos en un periodo aquí, presidente, de cambio. Nosotros estamos mirando la experiencia internacional y estamos muy dispuestos y agradecidos del apoyo que podamos tener en conjunto para alcanzar los propósitos que todos queremos. No solo un comentario respecto del famoso INDAP pesquero y la acuicultura a pequeña escala. La tendencia hoy día va todo inversamente en esa dirección, ¿verdad? O sea, hubo un proceso en el cual muchos se incorporaron al tema de la acuicultura, pero en algún minuto estos empezaron a ser absorbidos por las grandes empresas, la trazabilidad, los problemas sanitarios y una serie de otras materias más empezaron a ser poco estimulantes a lo mejor ese tema. Y recuerdo hace muchos años atrás incluso haberse hecho una experiencia de acuicultura en pequeña escala en la región de Aysén, pensando precisamente en ese modelo, que pudiera ser una fuente alternativa de ingreso para los pequeños y medianos ganaderos, que en el caso de regiones como la nuestra, donde la cantidad de cursos de agua era enorme, pero algo ahí en algún minuto se trabó y por lo tanto lo del INDESPA sería bueno que lo echen una muy buena mirada a ese tema. Solo precisar que la acuicultura excede la salmonicultura. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, fuente de financiamiento para acuicultura, el cultivo de algas, hay una ley especial de promoción de las algas, en las áreas de manejo que tienen los pescadores, de algún modo, ellos pueden desarrollar acuicultura ahí. Nosotros estamos incentivando, como las áreas de manejo por lo general tienen recursos bentónicos, o sea, que están en el fondo marino, locos, erizos, en fin, en el fondo que se aprovechen las aguas superiores para que ahí se puedan, en el mismo espacio, cultivar algas. O sea, la acuicultura a pequeña escala no implica concesiones de salmonicultura necesariamente, se pueden hacer en las áreas de manejo que ya están otorgadas en favor de pesca artesanal, fundamentalmente, o pequeños empresarios, pymes regionales, y es más que salmonicultura. Hay un mundo ahí importante que nosotros queremos empezar a recorrer, señor Senador. Mira, yo creo que ha sido muy interesante. Ponemos la palabra Carolina. Yo les quiero agradecer, pero la idea nuestra es, si ustedes tienen más insumos, ideas para ir mejorando estas legislaciones y estos reglamentos, la comisión está totalmente abierta, pero nosotros mismos, independientemente que lo haga el Ejecutivo, vamos a presentar alguna iniciativa, porque nos parece importante poner esta discusión y además que el Ejecutivo también, todos entendamos que necesitamos un nuevo chasis normativo e institucional, porque este es un desafío mayor para el país y queremos que se haga bien, ¿no? Pero quiero agradecer ahí a nuestro veterinario abogado que no lo descalifique el director, sí, y al director por la voluntad y le vamos a pedir más antecedentes. Además vamos a oficiar a la Cernapesca y ahí para entregarle la información y también ayuden a ustedes a entregarle también la información para que tengan. Carolina. Presidente, dos cosas. Uno, a propósito de lo que usted señaló en la intervención, hoy día hay condiciones distintas desde todo punto de vista si uno quisiera hacer un estudio, ¿ya? Y nosotros chocamos con lo que se hizo antes y con la situación que tenemos hoy día. Entonces, yo tengo una preocupación, y que además yo sé que compartimos aquí con los senadores de Aysén también, de cómo nosotros tenemos un instrumento que esté validado, que nos permita decir, aquí esto tenemos que cuidarlo. Y creo que sería bueno, a propósito que está acá el subsecretario, ver cómo avanzamos en eso.
Hoy día hay algunas cosas que se están haciendo de zonificación, hay obligación además en la ley en establecer zonificación en el caso de los parques que se han creado, pero, y por otro lado estamos creando reservas marinas, ¿no es cierto?, con la lógica de la protección de océano, pero eso tiene que tener una mirada como integral del territorio. Y yo creo que eso es algo súper importante, que podamos trabajar en una propuesta, porque hoy día por parque se están haciendo trabajos independientes. Está todo el tema en la isla Diego Ramírez, el parque Cahuáscar por otro lado, Tallen de Gaya, no sé, yo los conozco, pero no se han sentado a la mesa todos los que están trabajando en una mirada como más amplia de zonificación, de planificación del uso del territorio y del mar. Entonces, yo creo que sería bueno avanzar una respuesta para eso, o sea, información que hoy día está o cuál es la que necesitamos generar y de qué manera garantizamos los recursos, y será el Ministerio de Medio Ambiente, serán ustedes, será, no sé, por la instancia que corresponda para efectivamente hacerlo. Yo creo que eso le pediría quizás, no sé, pues tiene que decir algo, probablemente bienes nacionales, la ministra de Medio Ambiente, para que hagamos eso, que avancemos en, no sé si exactamente zonificación, planificación, qué nombre tiene ese proceso, pero que nos permita contar hoy día con la información. Y lo segundo es respecto a estas situaciones donde hay una concesión que está otorgada en las condiciones en que su momento se daban, que es lo que reclama la empresa, y eso es una situación jurídica que no podemos desconocer. Acá se ha recordado el proceso de relocalización, pero ahí me gustaría que esta comisión le pidiera, no sé si el subsecretario, que le corresponde asumir las conversaciones con la empresa, o sea, buscar una forma que permita efectivamente que se genere una alternativa. Porque lo que nos interesa en esto, bueno, la comunidad va a seguir interponiendo recursos, hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero nos interesa que no se instalen ahí. Creo que hoy día hay argumentos de sobra, y eso requiere que alguien convoque, no nos corresponde a nosotros sentarnos con la empresa, ¿no? Gracias. Senadora, la verdad es que tengo ya agendado un viaje a Punta Arenas el 2 y el 3 de mayo, distintas reuniones con el intendente, un cambio zonal de pesca, así que también presentar al nuevo, y con ocasión de eso nosotros, si podemos facilitar cualquier conversación, estamos disponibles. El único inconveniente, les quiero ser bien franco, es que nosotros también somos, como quien dice, autoridad regulatoria. Entonces, no es muy cómodo pedir buena disposición cuando el que lo está pidiendo es el que tiene, como quien dice, la autoridad frente al otro. Entonces, en ese sentido, a mí por lo menos no me gusta mucho tener esas conversaciones con ninguna empresa. No me refiero a los salmones, tampoco el mundo de la pesca, sino relacionarme más bien con las asociaciones gremiales, para evitar cualquier suspicacia que se pueda generar, que en este sector, usted sabe, la ha habido. Pero voy a estar allá con el intendente el 2 y el 3, entonces quizá ahí la instancia política regional ahí también Carolina podría, puede estar, y si nos podemos reunir con el intendente, senadora, y en fin, cuente con eso, y si quiere que conversemos después de la comisión algún mecanismo, a sus órdenes. Quiero agradecerle la participación, de verdad ha sido muy interesante, a los senadores y senadoras y a los asesores, asesoras, así que quedamos también nosotros a disposición de ustedes, y sobre todo envíennos material que pueda ser de interés a la comisión. Ya, pues, se levanta la comisión. Última palabra. Si le parece, después de mi visita a Punta Arenas el 2 y el 3, si a usted le parece, puedo regresar acá y contar qué novedades se pudieron recoger de esa visita. Ya, gracias. muchas gracias.